conmigo, estoy receptiva o receptivo, ¿cierto? Ponga usted su género. Estoy preparado para recibir tu palabra, Señor. Tú eres el pan de vida que vino del cielo, el pan que alimenta mi alma y que me sacia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están cómodos donde están? ¿Están cómodos? Yo vengo a traerle una palabra disruptiva. La palabra de hoy se llama incómodos. 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 Quiero dar las gracias al Señor porque hoy día está con nosotros un amigo mío, Eduardo. El Señor te bendiga. Qué grata sorpresa. Dios le bendiga. Recíbalo con un fuerte aplauso. Aproveche y se le va el frío de las manos. El Edu fue compañero mío de trabajo hace como 10 años o más. Tanto tiempo. No digas mi edad, pues, Eduardo. ¿Volvemos a lo del principio? Sí, hay semillas que el Señor hace germinar en el momento oportuno, en el momento correcto. Salud por eso. Y es bueno verte, Eduardo. Y bueno, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Hay algo que pasó con Eduardo que no sé si él se recuerda, pero fuimos compañeros de trabajo. ¿Cuántos saben que yo casi me morí en el COVID? ¿Saben eso? Si no, les cuento rapidito. Casi me morí del COVID. Bueno, ya les conté. Y estuve hospitalizado y estuve inconsciente. ¿Cómo se llama eso, amor? ¿En coma inducido? Sí. Intubado. Todo eso que usted se imagina. Estuve 23 días en una clínica. Bajé kilos que ya recuperé. Y antes de eso, el día que yo estaba enfermo, antes de que me llevaran a la posta, porque llegaba a urgencia y de ahí me derivaron, antes de eso, un día antes, me llega un mensaje a mí, a mi Facebook, creo, a Instagram, no sé, de Eduardo. Eduardo, un joven que conocía al Señor. Perdóname, amigo, voy a contar un poquito de esto. Conocía al Señor, luego se apartó. Y me llega un mensaje de él diciéndome, amigo, estoy mal, necesito ayuda, quiero volver al Señor. Ya, oramos por esa vía, por el Facebook, o sea, mensajeándonos. Yo le mandaba audio, no me recuerdo muy bien. Y él se reconcilia con el Señor, por lo menos en ese momento. Y al día siguiente yo figuraba con oxígeno, en mi peor momento. Y quedé con eso pendiente y empecé a orar por Eduardo. Y pasaron años, pasaron algunos tiempos, pasaron algunas cosas y hace poquito él me da la grata noticia de que realmente se volvió al Señor, que se está congregando o tiene la intención de hacerlo y que su vida está cambiando. ¿Cuántos estamos en proceso? Diga conmigo proceso. Estamos en la batea del panadero. Nos están amasando, ¿cierto? Algunos necesitamos más esfuerzo de amasado que otros, pero estamos siendo procesados y eso es bueno. Eduardo, me alegro, que el Señor te fortalezca, que te bendiga, que esta sí sea la vencida y que el Señor te haga cumplir el propósito que tiene para ti. Hay un llamado de Dios sobre ti, amigo. Hay un liderazgo de Dios sobre ti, yo lo sé y sé que Dios te va a usar, amigo mío. Pero no se pongan cómodos porque esta palabra de hoy se llama incómodos. Incómodos. ¿Cuántos han estado en alguna situación así? Donde no nos sentimos gratos en un lugar. Bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor, capítulo 6 de Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Cuántos saben que el fierro no flota? El hierro no flota, ¿verdad? ¿O sí? El hierro solo, un objeto metálico, se va al fondo en el agua. Los barcos son metálicos, pueden flotar por el principio de flotación, que es una de las tantas leyes de la naturaleza que el Señor inventó. Pero naturalmente el fierro no flota.
Vamos a ver por qué. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero ayúdeme a predicar, pues. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ahí sí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué les pasó? ¿Cómo era el lugar? Estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar: aquí. Entonces cortó el varón de Dios, el profeta, un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y el joven extendió la mano y lo tomó. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Entendieron lo que leímos, cierto? ¿Sí? Pasa algo extraño, algo extraordinario. Se cae un hacha en el agua. El hacha se va al fondo porque el fierro no flota, el hierro no flota. Este hombre, el varón de Dios, el profeta, ungido por Dios, hace una obra extraordinaria y el hacha flota para que el hombre la pueda tomar. Yo me imagino la cara de ese joven viendo flotar el fierro. Más grandes los ojos. ¿Cierto? Quiero que hoy día conversemos acerca de algo, pero para eso necesito toda su atención y su participación. Yo sé que hace frío. Yo sé que si pregunto ¿cuántos tienen frío? Ahí sí que me van a tapar con amén. Pero quiero que ponga todo de su parte para entender, para llevarse esta palabra, porque lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es hacer ver que una necesidad puede crearnos un problema, pero también es el medio que Dios usa para generar una visión, sueños y proyectos en ti. Un problema no siempre es malo. Una crisis no siempre tiene que ser tu ruina. Es el medio que Dios usa y que Dios toma para que tú y yo reaccionemos ante la situación. Entonces diga conmigo: necesidad. Ay, ¿en qué habíamos quedado? Necesidad, visión, proyecto. ¿Qué fue lo primero que vimos en esta historia? Los hombres le dicen al profeta: el lugar donde vivimos, donde estamos, es estrecho. Hay una necesidad. Estamos incómodos. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en esta situación es que había una escuela profética a cargo de Eliseo, y era tan buena la escuela que llegaron muchos alumnos. Entonces se llenó tanto que ellos empezaron a ver: pucha, ya no cabemos, la mesa se nos hizo poca, los asientos no nos alcanzan, porque ellos iban como internados a ese lugar, entonces vivían allí. Por eso dicen moramos. Y algo se presenta y hay una necesidad de suplir el espacio. Diga conmigo: espacio. Ahora, tenemos que saber que las necesidades pueden generar visiones y proyectos, pero también tenemos que saber que muchos proyectos y planes se quedan solo en el papel o solo en una idea porque falta el ingrediente que nos permite alcanzarlos. Y ese ingrediente se llama pasión. Cuando usted siente pasión por algo, nada lo mueve de ahí. Ese es su foco. ¿Usted duerme pensando en eso?
sueña con ese proyecto, con eso que lo apasiona, vive, come, está en la mesa y su mente trabaja. Y cuando está conversando, su tema preferido es lo que lo apasiona. Y alguien lo conoce y usted lo invita a ser parte de su pasión. ¿Por qué? Porque está apasionado. Y una necesidad no siempre puede generar en nosotros proyectos y cosas buenas. Muchas veces solo produce sueños. Por ejemplo, tengo necesidades económicas. Ay, si yo me ganara el quino. Sueña con un mañana. Nos ponemos ahí a soñar. ¿Y qué haría si yo me lo ganara? Y empezamos a divagar. No siempre es un proyecto. El proyecto es diferente. El proyecto es algo que puede llegar a ser tangible. El sueño es etéreo, es algo que muchas veces es improbable y que te motiva de cierta manera, pero no es lo mismo que un proyecto. Ayer hablábamos, o no me acuerdo qué día hablábamos con alguien que me decía, sí, pastor, pero uno tiene que planificar y uno tiene que sentarse, como dice la Biblia. No hay ningún hombre que queriendo edificar una torre, primero no se siente y saca las cuentas y ve si le va a alcanzar. No sea que ya ha comenzado el proyecto, quede a la mitad por falta de recursos o porque le falló el plan. Es bueno planificar. El proyecto, el plan, se tiene que acompañar de una visión y se tiene que acompañar también de pasión. Y cuando nosotros venimos a Cristo nos encontramos con un desafío tremendo. ¿Cuál es este desafío? Tomar la decisión de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con la pasión y con los proyectos, pastor? El problema, hermanos, es que nos damos cuenta que poner a Dios en primer lugar nos cuesta mucho. ¿Cierto? Nos cuesta trabajo hacerlo porque hay cosas del reino de Dios, hay cosas que tienen que ver con la vida de Dios que no nos gustan. Y como no nos gustan, no nos apasionan. Porque lo que te apasiona salta al primer lugar de tu vida. Fútbol, pasión de multitudes. El hombre come fútbol, vive fútbol, se ve todos los partidos, va al estadio todas las veces que puede, sigue a un club, sigue la selección. El hombre juega al fútbol, o a lo mejor no juega, pero es apasionado. ¿Cierto? La política. Lo que nos apasiona ocupa el primer lugar. Y cuando venimos al Señor, Él debiera ser nuestro motivo de pasión, pero nos cuesta llegar a hacerlo porque hay cosas del reino de Dios que no nos apasionan. Por ejemplo, nos gustan, pero no lo suficiente como para dejar de hacer lo otro. Lo que a mí sí me gusta, lo que le gusta a mi carne, lo que le gusta, lo que le apasiona a mi carne. Si yo te invito a orar una semana, oras un día conmigo, pero como no te apasiona, como a tu carne no le gusta, ya al segundo o al tercer día ya, ay, pastor, ¿hasta cuándo vamos a ayunar? ¿Sí o no? Nos damos cuenta que eso no nos apasiona. Y el problema, amigos y hermanos y queridos amados, es que solo la pasión puede alimentar un sueño, una visión o un proyecto y hacernos trabajar por ello. Entonces tú te preguntas, ¿por qué tu vida espiritual es inconstante? Porque te falta pasión por Dios. Y la pasión viene junto con la revelación de la persona de Cristo en ti. ¿Quién es Jesucristo para ti? Si Jesucristo sigue siendo el hijo del carpintero, o la figura histórica, o aquel que, no, es que cantamos en la iglesia, ¿a quién? A Jesús. Tú lo estás viendo como alguien lejano, no como alguien presente en tu vida. No como el Señor de tu vida. Siempre decimos el Señor, pero ¿sabes lo que significa ser el Señor? O que Cristo sea el Señor. Es que Él manda, Él gobierna, Él dirige. Si el Señor dice esto, yo lo sigo y lo hago en obediencia. Eso es, yo pierdo mi voluntad para dejar que su voluntad gobierne. Entonces, cuando yo tengo este problema de revelación, las cosas de Dios no me van a apasionar. Si mi corazón tiene este conflicto, cuando en mi interior está este problema, no estoy dispuesto a ser lleno por Dios. Quiero solamente un poco. ¿Se acuerda cuando antes la gente iba al almacén y compraba deme 100 pesos de azúcar? Eran años, yo era niño, como 2 o 3 años, no más.
Hasta había un chiste que vendían el aceite a granel. ¿Se acuerdan de esas maquinitas en el tambor? Era entretenido ver cómo salía el aceite. 1/8 de aceite. ¿Cuánto costaba? No sé, 50 pesos. Y alguien fue a comprar aceite y tenía solo 20 pesos. Le dice, necesito aceite. ¿Cuánto es lo menos que me puede vender? Lo que usted necesite. Y el 1/8 cuesta 100 pesos. ¿Y cuánto tiene usted? Yo tengo 10 pesos. Bueno, hágale una mancha al caballero, por favor. Le alcanza solo para una mancha. Cuando vamos al Señor queriendo solo una parte de Él, es como que yo me acerco a Dios, pero solo quiero un poquito de Dios. Quiero lo bueno de Dios. Que Él me bendiga, que Él me sane, que me abrace, gozarme en su presencia, pero no quiero obedecerlo. Por eso es que nos cuesta apasionarnos. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, no nos va a gustar orar, a tu carne no le va a gustar ayunar. Incluso va a pasar lo que decía la pastora. Pastora, me estuviste leyendo los apuntes. Te descubrí. No vas a querer hablar de Dios de manera verbal. Tampoco vas a compartirlo de ninguna manera, ni en tus redes sociales, porque tú no, es que no. Porque no sientes pasión por eso. El problema es que nosotros tenemos un llamado. Lo que nos mueve a vivir a Dios con intensidad no se llama fanatismo, se llama pasión, se llama amor por Dios, se llama obediencia, se llama revelación. Y no hay nada en este mundo que pueda encender más la pasión por Dios que la unción del Espíritu Santo. Tú no puedes seguir a Dios racionalmente porque tarde o temprano tu mente te va a traicionar. La Biblia dice, engañoso es el corazón, los pensamientos, las emociones, ¿cierto? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Es perverso. En algún momento te pone la pata para que tú te caigas. Tu propio corazón. Estoy con todo, quiero buscar al Señor, ahora sí que me vuelvo a Él. Pero llega lo que a tu corazón, a tu carne le gusta y se te presenta en bikini. Y caes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está dispuesto a ser lleno. Y eso, hermanos míos, es porque necesitamos la unción. Diga conmigo, unción. La pasión por Dios, diga conmigo, repita, la pasión por Dios se enciende con la unción. El Espíritu Santo es lo que enciende nuestra pasión. Nada más. En el pasaje bíblico que leíamos, vimos la historia de una persona que necesitaba recuperar algo que se le había perdido. ¿Qué se le perdió? El hacha. Y más encima era prestada. Problema, conflicto, dificultad. Vimos que había perdido eso y necesitaba recuperarlo. Pero lo relevante de esto es que esta persona recupera lo perdido gracias a la unción de Dios que está sobre su siervo el profeta. Vemos que Eliseo tiene esta escuela de profetas y que le había ido tan bien y que él le enseñaba a los discípulos y que todos iban sintiéndose motivados a atraer más personas, como la nuestra, como la iglesia nuestra. ¿Cierto? Y se sentían así y llegaban, los padres dejaban a sus hijos ahí para que aprendieran a los pies de Eliseo todo lo que significaba ser un profeta de Dios, porque ser un profeta de Dios significa unción, ser un profeta de Dios significa milagros, ser un profeta de Dios para ellos significaba que Dios iba a hablar contigo. Entonces ellos le ponían a sus discípulos, a sus hijos, perdón, a ser discípulos del profeta. Y se provoca esta necesidad de que llega tanta gente que se les hace estrecho. Y acá necesito que entendamos algo. Cuando tú y yo operamos, vivimos la vida, trabajamos, hacemos todo bajo la unción del Espíritu Santo, tus proyectos, tus planes, los espacios que ocupas, cuando trabajamos y vivimos la unción vital del Espíritu Santo en nosotros, cualquier cosa que hagamos, cualquier proyecto que emprendamos, tarde o temprano se nos va a hacer estrecho. ¿Cómo es esto, Pastor Ismael? Significa que si tú estás trabajando, teniendo un negocio, tu negocio está determinado a crecer si operas bajo la unción del Espíritu Santo.
Tu trabajo está destinado a ser bendecido si operas bajo la unción del Espíritu Santo. Tu familia está destinada, está determinada a ser una familia que impacte la sociedad porque estás operando bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando trabajas bajo la unción del Espíritu Santo, todo lo que estás haciendo te va a quedar chico. Vas a sentirte incómodo. Todo lo que hagamos bajo la unción tiene que ensancharse, tiene que extenderse, tiene que agrandarse. A Dios no le gusta que nosotros planifiquemos en cortito, porque tenemos un Dios grande. Por eso es que a mí me repele mis oídos cuando escucho a alguien que le dice, no, si a mí Diosito me puede ayudar. Pues yo no tengo un Diosito, yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos. ¿Qué más? No me acuerdo la canción. Tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando. Pero lo que pasa aquí es que es el Espíritu de Dios. Es la unción del Espíritu Santo, es la relación con el Espíritu Santo lo que no te deja quieto, lo que va a hacer que tus proyectos crezcan, lo que tu trabajo crezca. En Hechos capítulo 2, cuando viene la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia, 120 personas estaban reunidas en un segundo piso, el aposento alto. 120 personas orando en una sola dirección, una sola motivación. Necesitamos que venga la promesa. Lo que el Señor Jesús dijo, necesitamos el Espíritu Santo. Padre, venías lo que la historia nunca vio, ¿cierto? Que sea hoy, que sea ahora, que venga tu Espíritu, que llene este lugar. ¿Y qué pasa? Viene como un viento recio que llenó toda la casa y empezó a repartir lenguas de fuego sobre cada una de las cabezas, y cada uno empezó a hablar en nuevas lenguas y empezaron a haber manifestaciones del Espíritu, y la gente empezó a reunirse en torno a estos locos que estaban revolucionados, y empezó un ensanchamiento, empezó una extensión, una expansión de lo que eran 120 personas. Viene el Espíritu Santo y algunos decían, mire, estos están borrachos, mira lo que están haciendo, ¿cómo es posible? Están todos llenos de mosto. Eso dice la Reina Valera. Se curaron, están todos curados. Y se para Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice, varones, hermanos, esto no es embriaguez de vino. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que después de esto derramaría mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que pasó. Y empieza Pedro a predicar bajo la unción del Espíritu Santo, y los que eran 120 se transforman en 3,000 en una sola pasada. Porque todo lo que hacemos bajo la unción está determinado a crecer. Todo lo que hacemos en la dirección del Espíritu Santo trae multiplicación, trae bendición. Tú eres bendecido para bendecir a otros. Tú eres sano para sanar a otros. Tú eres impactado para impactar a otros. Pero bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso seguir a Cristo es una cuestión esencial. Y es súper importante que lo vivamos en Él. No se puede tratar de vivir a Dios sin Dios. Por eso es que una religión no te sirve. Porque la religión es solo un método para encontrarte con Dios. Pero la Biblia dice, la mía por lo menos, no sé la suya, pero dice que solo hay un camino y una verdad y una vida. Y lo dice mi Señor Jesucristo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ninguno viene al Padre sino por mí. Y cuando tú y yo entendemos esto, que necesitamos la unción, podemos entonces saber que estás determinado a crecer, que tu matrimonio fructificará, que no será una relación inestable, sino que será sólida, que dará firmeza también a otros matrimonios, que tú tendrás testimonio y tendrás experiencia y tendrás sabiduría y gracia de Dios para poder impartir lo que Dios puso en ti sobre otros, y que tú también vas a poder crecer como individuo.
Tú vas a ser bendecido, vas a fructificar, tu trabajo, tu familia, la iglesia va a crecer, se va a ensanchar. ¿Cuántos dicen amén? No escuché ninguno. La unción del Espíritu Santo actuando en ti provoca que crezcas y que te ensanches. No es tu mérito, no es tu esfuerzo. Te puedes levantar todos los días a las 5 de la mañana y acostarte a las 3 de la madrugada, todo el día trabajando, pero si no estás bajo la unción del Espíritu Santo, no te va a haber bendición. Ahora, si bajo la unción del Espíritu Santo tú tienes un proyecto loco, tú recibes de Dios una idea loca, pero lo haces en la dirección que el Señor te dijo, tú vas a ser bendecido. Un pastor amigo dijo, usted le puede, bajo la unción del Espíritu Santo, usted le puede vender hielo a los esquimales y se lo van a comprar. No porque lo necesiten, sino porque Dios te mandó a hacerlo. Cuando estamos bajo la unción, porque eso es importante entender esto, amigos, hermanos, que necesitamos al Espíritu Santo. No es una religión, no es algo pasajero, porque ¿sabe por qué? Porque la unción de Dios es la capacidad que Dios nos da de hacer sencillo eso que parece imposible. Tú necesitas unción. Dile a alguien cerca, mira al que está precisamente a tu lado y dile, tú necesitas la unción. La unción te da la capacidad de hacer posible lo que para otros es imposible. Es la unción del Espíritu Santo lo que determina la diferencia, lo que hace la diferencia. Es la unción del Espíritu Santo. La unción provoca bendición, la unción provoca sanidad, la unción del Espíritu Santo provoca restauración, la unción del Espíritu Santo te hace vivir en gozo y abandonas la queja. La unción del Espíritu Santo es lo que hace que te sientas contento de venir a la iglesia y no solo necesitado. Porque puedes estar muy necesitado pero venir con gozo, o puedes venir necesitado y derrotado. Y a veces en ese estado de necesidad y de derrota te quedas en la casa. Y el diablo te ganó, te puso una zancadilla y caíste. Pero bajo la unción del Espíritu Santo tú puedes tener el mismo problema, pero tú dices, no, yo no sé, pero Dios va a hacer algo en mi situación. Importante, ¿no? Ahora, cuando hay unción del Espíritu Santo, todo te va a quedar estrecho, todo te va a hacer sentir incómodo. Y aquí yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Tus sueños, tus proyectos no pueden quedarse estancados. Tu vida espiritual no puede quedarse estancada. Tú necesitas ensancharte. A estos hombres del pasaje bíblico que leíamos, les surgió una necesidad. Estamos estrechos, estamos incómodos. Ya no cabemos. Duermen 2 por camarote. O sea, 2 en cada cama, en cada litera, ¿cierto? 2 abajo, 2 arriba y son para una persona. Ya no tenemos espacio en la mesa. La fila para el baño, imagínense. Tenemos una necesidad, pero la revelación del ensanchamiento vino de ellos, porque no es Eliseo el que le dice, vengan todos, vamos al río a cortar madera y vamos a hacer una ampliación. Vino de ellos. Ellos le dicen al profeta, vamos a ir, nos conseguimos herramientas, porque eran profetas, no eran carpinteros. Vamos a ir, vamos a cortar madera y vamos a hacer una ampliación. ¿Te parece? Y el siervo de Dios le dice, vayan. Pero hubo uno que se le ocurrió otra cosa. Oye, ¿por qué no venís tú también? Ahora, en el ministerio profético, siempre este ministerio se ha relacionado con lo referente a la visión. Ellos ven una necesidad, son gente de visión, pero también elaboran un proyecto, también planifican. Estamos creciendo, entonces necesitamos ensancharnos. Yo te pregunto una cosa, ¿tú estás cómodo aquí donde estás? ¿Te gustan estas sillas? ¿Le gustan? Lléveselas todas, tiro. Están agradecidos. Lo que nos genera conformidad, es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano nos pasa la cuenta. Ahora, claro, yo les podría decir, ustedes están cómodos, sí, porque vienen y se sientan, pero yo las tengo que mover. Nosotros el sábado venimos con un pequeño equipo a trabajar, a ordenar, porque esto
está lleno de mesas y de sillas. Mesas pesadas, metálicas. Y con amor tomamos las mesas, las ponemos en un lugar secreto, acomodamos las mejores sillas, porque hay sillas que no están tan buenas. Limpiamos las sillas, limpiamos el piso, luego vamos a una bodega que tenemos asignada, traemos los equipos, ponemos los instrumentos, conectamos cada cosa, probamos, traemos todo lo necesario, armamos y desarmamos. Entonces puede ser que usted funcione un tiempo así, y está bien, porque lo hacemos por amor. Y el Señor nos bendice por eso, y Él nos fortalece y lo hacemos con gozo. Pero eso no quiere decir que sea permanente. El lugar donde estamos ya nos es estrecho. ¿Cuántos quieren ir al río a cortar madera? Estos jóvenes tienen una visión, tienen una necesidad, tienen mentalidad de avance, de desarrollo, no de estancamiento, porque lo que no produce la unción, bajo ningún punto de vista, es estancamiento. La unción produce proyectos, diga conmigo proyectos. Si yo estoy apasionado por Dios, voy a pensar en el reino, voy a buscar la forma de que su reino se extienda, se ensanche, voy a ver a quién puedo invitar. Y el Señor te va a ir poniendo ahí como en el camino, ya, mira, te encontré con te encontraste ahora con este otro, búscalo, atiéndelo, llámalo, ora por él, ora por ella, invítalo. El Señor hace eso bajo la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no es para que tú te llenes, te sacies, te sanes y reboses y te vuelvas un gordito espiritual. La unción del Espíritu Santo es para compartirla, es para llenar a otros. He aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Hay una razón por la cual Dios te unge y te usa. Me ungió para dar libertad a los oprimidos. O sea, primero te unge para darle libertad a los que están presos espiritualmente. Hay razones, digo conmigo, hay razones. El problema, hermanos míos, es que cuando nos acostumbramos a algo, la costumbre es enemiga de la pasión. Te sentaste en un lugar y dices, no, si aquí estoy bien, a mí déjeme así, no, ya me queda poca cuerda a mí, entonces yo disfruto aquí. Y te estancas, pero te acostumbras a tu zona de confort, a tu tranquilidad momentánea. Pero Dios es un Dios de movimiento. Quizás empezaste a buscar a Dios con todo, pero luego de un tiempo esa pasión comienza a apagarse. Y hoy día necesitamos recuperar la pasión que se pudo haber perdido, que se pudo haber apagado, porque Dios necesita corazones encendidos, corazones apasionados, corazones que no vean sus propias limitaciones. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés le dijo, Señor, es que yo no sé hablar, dicen los estudiosos que era tartamudo, no puedo hablar. Ok, tienes un hermano que se llama Aarón, sí, Aarón va a hablar por ti. Dios necesita corazones dispuestos, no corazones que vean sus propias limitaciones. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo? No te preocupes del cómo, Dios sabe. Pero si operas bajo la unción del Espíritu Santo, Él te va a dar direcciones, porque la Biblia dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a decir lo que tengamos que decir en el momento que tengamos que hablar. Cuando el Señor llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, Señor, yo soy niño, no sé hablar. Y el Señor lo reprende y le pega un cachamal. No digas que eres niño, porque lo que yo te diga, eso vas a decir, aleluya, yo siento la presencia de Dios hoy día aquí. Lo que yo te diga vas a hablar y donde yo te mande vas a ir. Así es que anota. Cuando tú operas bajo la unción del Espíritu Santo, tus limitaciones pasan a un segundo plano. Ahora déjame decirte lo importante de esto. Ningún proyecto o sueño va a fructificar igual si Dios no está presente. Pastor, yo quiero poner una empresa. Perfecto, métete con el Señor. Porque si lo hace fuera de Él, no te va a ir bien. No sabemos por qué razón nos va tan mal en la vida. Métete con el Espíritu Santo.
Dios va a ir depurando lo que tenga que depurar. Él va a cortar cadenas, Él va a romper maldiciones generacionales, Él va a sanarte de enfermedades que traes por años. Él va a hacer lo posible. ¿Por qué? Porque lo estás buscando a Él. Pero es necesario vivir la vida metidos en Dios, escondidos en el hueco de su mano, con una relación cercana. El Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que habita en la misma casa, dice al abrigo. Abre tu chaqueta así, abrígame. Eso es habitar al abrigo. Eso es estar en Dios. Tú necesitas, gracias mi amor, estar en Dios, no con Dios. Tú necesitas vivir a Dios, no a la iglesia. Tú necesitas una revelación de la persona de Cristo. La importancia, tú no sabes cuán importante es contar con la bendición de Dios sobre tus proyectos y sobre tus sueños. Y la unción es la que los hace posible. ¿Y sabes qué? Necesitamos aprender de esto. Necesitamos darle importancia a la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos darle importancia a la unción de Dios que está sobre aquellos que Él ha ungido. No menosprecien la unción de Dios sobre alguien. Cuando estos jóvenes dijeron, vamos a ir, vamos a hacer esto, ok, tenemos nuestros planes. ¿Podrían haberlo hecho sin Eliseo? Silvita, sí habrían podido cortarlo, pero ¿qué habría pasado con el hacha? ¿Cierto? ¿Podrían haber vivido sin Eliseo? Sí. ¿Podrían haber ido y cortar la madera sin él? Sí. ¿Habrían traído la madera? Sí, pero habrían llegado contando y no saben nada. A Juanito se le cayó el hacha. Más encima se la prestaron. ¿Sí o no? Ahora, cuando alguien tiene revelación de Dios, lo quiere 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses del año, 365 días, todos los días lo quiere en su vida. Entonces este que tenía revelación le dice, oye, señor Eliseo, profe, te rogamos que vengas con tus siervos. Y Eliseo dice, bueno, vamos. Cuando entiendes que sin Dios no somos nada, es el primer síntoma de pasión. ¡Ja! Lo primero es entender que no valemos, que solo Él es valioso. Lo primero es entender que si no fuera por su gracia, tú y yo no estaríamos aquí. Lo primero es entender que si no está presente en nuestra vida, jamás podremos avanzar, ni ser bendecidos, ni ser prosperados. Si a lo que tú estás haciendo le sumas la unción de Dios, le sumas la llenura del Espíritu, le sumas la presencia del Espíritu Santo en ti, prepárate. Porque cuando haces eso, cuando lo incluyes en tus planes, esos proyectos, esos sueños, Él va a ser el factor que haga la diferencia. Una iglesia sin unción no crece, se estanca. Y cuando digo iglesia, no estoy diciendo un pastor sin unción. Ustedes son la iglesia. La iglesia no es el pastor, no es la pastora. La iglesia son los miembros que juntos hacemos la congregación. Eso es la iglesia del Señor. Y una iglesia sin unción se estanca. Puesto desde otro punto de vista, si yo soy pastor y tengo un rebaño de ovejas, ¿cómo crece el rebaño? Aprovechen y piensen. ¿Ya pensaron? ¿Cómo crece el rebaño si yo soy pastor y ustedes son las ovejas? Ya, así crecen las ovejas que ya tengo en el rebaño, dándoles buen alimento, llevándolos a pastar a los pastos delicados que tanto nos gustan, llevándonos al estero, al río, al arroyo. Pero por más que yo los alimente, si las ovejas no se reproducen, no va a crecer el rebaño. ¿O no? ¿El pastor tiene injerencia sobre eso? Son las ovejas las responsables.
Son las ovejas las que hacen crecer el número. Entonces, hermanos amados, una iglesia sin unción no crece. Una iglesia sin Dios en el centro no crece, se estanca, se siente conforme. Somos poquitos, pero somos buenos. Mentira, hermano. Somos pocos y flojos. Y somos pocos porque somos flojos. Esa es la realidad de esas iglesias. Aquí no pasa. Nosotros estamos comenzando. Y estamos igual que, ¿se acuerdan de Frafra? ¿Alguien sabe? Que decía, yo empecé con 3 pollitos, con un pollito, no sé cuánto, que era empresario avícola y que tenía ahora los pollos Aristía y no sé qué otra cosa más. Bueno, nosotros empezamos 3 pollitos también. Pero hemos creído a una palabra. Ahora, solo Dios hace lo imposible. Una empresa sin la unción de Dios tampoco crece. Una familia sin la unción de Dios se divide. Una persona sin la unción de Dios se muere espiritualmente. Puede ser el mejor predicador, pero sin unción es vacío. Es un metal que resuena, como los platillos de la batería. Psh, solo mete ruido, pero sin unción. Un grupo de adoración sin unción mete bulla y canta. Podemos cantar muy bien y lo hacemos. No, es pecado ese, hermano. El orgullo. Me arrepiento, Señor. Oh, perdóname. Denle un aplauso al Señor para que despierte, hermano, por favor. Podemos cantar mejor que nadie, podemos tener buenos músicos, podemos tener la mejor instalación, podemos tener una gran infraestructura, pero sin unción no vale, no sirve. Ahora, podemos estar en una ranchita de 4 metros por 2, pero llenos del poder de Dios. Y eso nos va a producir incomodidad, porque vamos a ver la necesidad. ¿Y dónde vamos a meter más gente? ¿Sí o no? Para mí ya este es un problema, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sillas vacías solamente. Y faltó gente hoy. O sea, ya hoy estamos en un problema. Yo ya agarré el hacha. Y mi corazón hierve. Y mi deseo es que usted se inyecte de pasión. Porque veo la necesidad. No porque yo quiera tener una iglesia grande. Es porque necesita la gente de Dios. Ahora, si lo que estás viviendo no te hace sentir incómodo, pasan 2 cosas. Es porque estás dormido o muerto. Los muertos están ahí en el cajón. Pueden hacerle el funeral que la gente quiera, como el de Tommy Rey. O pueden hacer muy privado. O pueden llorar sobre su féretro. Y él no va a saber de nada. Le pueden poner la corbata que menos le gustaba y él no va a poder reclamar. Nunca le gustó vestirse con corbata y lo visten de corbata, por ejemplo. Tampoco va a poder decir nada, porque los muertos no opinan. Están muertos. Cuando tú te acostumbras a una situación, cuando tú te acostumbras, es que esta es la suerte que me tocó, es que esta es la casa que yo tengo, esto es lo que yo soy. Somos una iglesia chiquitita, pero somos buenos. Cuando nos pasa eso lo que significa es que o estamos muertos o estamos dormidos. En el libro de Apocalipsis, si me ayudas, Cristian, capítulo 2, versículo 1 al 5, el Señor le habla a una iglesia. Bueno, hay 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor que habían nacido en el tiempo de los apóstoles. Pero en este mensaje el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eran buenos los locos. Eran buenos cristianos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, que el Señor te alabe la paciencia es importante, hermano, porque la iglesia de hoy día no tiene paciencia. Éfeso era una gran iglesia. Tenían trabajo, trabajaban. Trabajo. Me acordé.
trabajaban y eran pacientes. Y el Señor tenía conciencia de lo que hacían. Diga conmigo, hacían obras. Y que también no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, habían dones del Espíritu, había un fluir, pero algo les faltaba, pasión. Mire versículo, leamos el 3. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. El primer amor se gana las almas. He ahí el ejemplo de la samaritana, de su nueva vida a todos los hombres de aquella ciudad. Les testificaba. Cuando tú y yo tenemos amor, el primer amor, aquel que nos apasiona por Dios, no dudamos en compartirlo. Pero tengo contra ti que has dejado, no has perdido, voluntariamente lo dejaste. Lo metiste en el closet, lo guardaste como un recuerdo. Yo cuando me convertí, íbamos a las campañas. Yo cuando me convertí. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Tu Dios cambió? ¿Se puso viejo? ¿Ya no lo quieres? ¿Dejó de hacer milagros? ¿Dejó de responder? ¿Te falló alguna vez? ¿Y por qué nos falta tanta pasión? ¿Por qué entonces no vibramos con cada cosa del reino? ¿Por qué? Porque guardamos nuestro primer amor. Lo dejamos. Lo único que puede detener el crecimiento de una iglesia, de cualquier proyecto, de un plan, de una empresa, es la conformidad. Si te acostumbras a la comodidad, al decir, no, aquí estoy bien, eso te va a hacer fracasar. No podemos, diga conmigo, no podemos. Se me fueron. No podemos conformarnos. Estamos bien acá, pero déjame decirte algo. Esto va a crecer tanto, este proyecto de Dios va a crecer tanto que vas a tener que llegar más temprano porque te vas a quedar sin asiento. Vas a llegar y se va a haber acabado el agua del termo. Y no vas a alcanzar café. Vas a tener que ir a comprar a la feria, como algunos se me arrancan. Dios va a hacer una obra extraordinaria y extraña, por cierto. Hoy algo ya nos está produciendo incomodidad. Hay que desarmar, hay que armar, 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 hay que venir, hay que venir, hay que venir, no quiero venir. No quiero desarmar. Porque yo soy el único que viene. Háblame, Señor. ¿Por qué no vienen los otros? Porque es cierto, eso no es agradable trabajar solo, pero velo como la incomodidad que Dios está sembrando en tu corazón. Velo como el medio que Dios está generando para hacer crisis. Ahora, me falta una cosa súper importante y que con esto vamos a cerrar. ¿Es importante la unción para vivir? Sí. ¿Es importante para crecer? Sí. ¿Es importante para ensancharnos? Sí. Pero es importante porque te hace salir de los tiempos de crisis. Porque vivir bajo la unción del Espíritu Santo no te libera de la crisis. Pastor, iba tan bien la palabra. Íbamos tan bien. Íbamos como avión. Vamos todos a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Oh! Pero resulta que la unción no te libera de la crisis. Lo que hace la unción del Espíritu Santo es ayudarte a pasar la crisis. Ay, Señor. Cuando tú y yo recibimos una palabra de Dios que nos activa, que nos enciende esta pasión, como esta de hoy día, nos toca el amor propio, tenemos que responder. Dios te está desafiando a creer, a crecer
pero tomado del Espíritu Santo, ¿cierto? Tu labor hoy día es decidir qué vas a hacer con esta palabra. Ahora, cuando viene el desafío de creer, tienes que saber que viene con vientos fuertes. Diga conmigo, wow. Viene con vientos fuertes. Los desafíos de Dios vienen con tormentas, vienen con tempestad. Pero déjame decirte que esos momentos de crisis incluidos pueden ser sorteados de la mano del Señor. Cuando uno de los jóvenes que cortaba los árboles pierde el hacha en el río, se genera una crisis, ¿cierto? Y el hombre dice, ¡ay, Señor mío, era prestada! Yo me lo imagino tomándose la cabeza. Entonces, lo que dijimos delante, ellos podían hacer todo sin Eliseo, pero hubo uno que reconoció que necesitaba la voz de su pastor cerca. Hubo uno que, no sé, el Señor lo usó. Bueno, eran profetas, capaz que el loco vio que se le iba a caer el hacha al otro. ¿Cierto? Si eran profetas, hermano. Uno reconoció la necesidad de oír una dirección diferente. Hace tiempo atrás yo prediqué una palabra que se llamaba una voz en medio de la oscuridad. Cuando tú estás en tu noche más oscura, tú necesitas a alguien que te guíe. 2 pasos hacia la derecha, ahora 3 pasos hacia el frente, porque tú no ves. No menosprecies la unción de Dios que está sobre esta casa y sobre tus pastores. Los amamos inmensamente, somos muy regalones, los abrazamos, pero en algún momento también te vamos a dar una palabra de dirección. Lo hago para allá para que todos vean. En algún momento te vamos a decir, no vas bien por ahí. ¡Arrepiéntete! No, eso no. Ellos podían hacer todo sin el profeta, pero cuando reconocen la necesidad de oír la voz de su pastor, de su líder, de su profeta cerca, entienden que en tiempos de crisis tú necesitas a un ungido cerca. Entonces, busca a quién te vas a unir en tiempos de crisis. ¿Solo usted, pastor, es el ungido? No. Pero cuando estás en crisis, tú llevas verbalmente tu crisis a alguien. Y ojo sobre quién te depositas. Estoy en crisis en mi matrimonio se rompió, por ejemplo. Estoy a punto de separarse. Y tú vas y te buscas a alguien que pasó lo mismo. Y adivina qué te va a decir. Sepárate, po. ¿Sí o no? Todos son iguales. Todos fallan, todos mienten. Te va a aconsejar de acuerdo a su dolor, a su herida. Va a ser la herida que habla. Pero si tú, como Caleb, ese hombre que tuvo un espíritu diferente, te sostienes y te mantienes firme diciendo, tengo problemas, pero soy ungido por el Espíritu Santo, así que voy a buscar a alguien que me aconseje bien. Alguien que me hable bien. Cuando el hombre se le cae el hacha al río, no le dice a los demás profetas, chiquillos, me le cayó el hacha. Va donde el siervo de Dios y le dice, ay, Señor mío, era prestada. ¿Y qué tiene por respuesta? Pero ¿cómo se te ocurre? No. Le dice, ¿dónde se cayó? Porque la unción nos capacita para hacer aquello imposible, hacerlo sencillo. Entonces, como la unción de Dios está sobre nosotros, nosotros te vamos a decir, pero a ver, párate aquí conmigo. Porque desde donde tú estás viendo la situación, lo ves imposible. Pero ven, Renato. Si tú lo miras desde acá, vas a poder analizar la situación y además, déjame recordarte que Dios está contigo. Entonces, desde este punto de vista, gracias mi amor, desde este punto de vista, no es tan grande tu problema. Yo te voy a recordar, la pastora te va a recordar, tu hermano ungido, tu hermana ungida te va a recordar. Acuérdate de las promesas del Señor. ¿Dónde se cayó tu hacha? ¿Por qué?
aunque vayas muy bien trabajando en la obra, llega un momento en que el hacha se te cae. Siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas. Y cuando pierdes la pasión por Dios, pierdes la dirección y pierdes la unción. Pierdes tu hacha. No puedes hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Pierdes el norte. Y cuando pasa eso, aquellos que hemos sido llamados por Dios para ungirnos, podemos reflotar eso que se hundió. Y en eso, hermanos míos, usted tiene que aprender que las palabras que Dios suelta a través de nosotros para ti son importantes. Cada palabra es una semilla, pero tú tienes que saber qué tierra hay en tu corazón. Hay tierra, hay piedras, hay espinos. Porque de acuerdo a lo que haya en tu vida va a ser el resultado. El problema no lo tiene la semilla, el problema lo tiene la tierra donde cae. Entonces cuando nosotros decimos, fortalécete en el Señor, Dios te va a sacar de ahí, Dios va a hacer una obra extraordinaria contigo. A partir de ahora Dios va a cambiar tu semblante, a partir de ahora vas a ser más hermosa. Usted tiene que decir amén. Porque esa palabra de Dios tiene que ser recibida para que pueda ser activada. ¿Lo entiende? Entonces, yo gratamente entiendo que la semana pasada nosotros soltamos palabras sobre algunas personas. Y el Señor puso en mi corazón hacer algo profético. Que no puedo ver, pero por la fe lo hice. Y tomé a algunas personas que pasaron al altar y oré por ellos y le dije, yo pongo de mi espíritu en ti. Y le dije a mi esposa, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros tiene ciertas características y que también nos mueve de cierta manera. Somos locos, somos apasionados, somos fervorosos, somos contentos, estamos aquí, tenemos problemas, sí, pero no nos mueven de lo que es servir al Señor. Entonces yo quiero que usted sea igual o mejor. Si yo soy loco, usted más loco. Por Cristo. Y cuando el Señor le dice a Moisés, búscate 70 varones para que te ayuden en las tareas de la iglesia, del pueblo de Israel, y vas a hacer lo siguiente, Moisés, vas a orar por ellos y vas a imponer tus manos sobre ellos y vas a depositar de tu espíritu sobre ellos, algo pasa y el Señor empieza a levantar a 70 personas que ayudan a Moisés. Entonces yo oré por algunos y hoy día voy a orar por todos ustedes. Para que el Espíritu de Dios que está sobre mí repose sobre ustedes. Porque ustedes necesitan pasión. Davidcito, ¿me ayudas con el piano, hijo? Sí. Ustedes necesitan entender que la mayor riqueza no se encuentra en el banco, se encuentra en la presencia del Señor. Ustedes necesitan entender que su pastor no es loco así porque quiere, que hay una pasión interior que lo hace andar reflotando hachas. Hoy Dios va a reflotar tu hacha. Hoy Dios va a hacer que te enciendas en la pasión por la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere encenderte a ti. La unción del Espíritu Santo puede hacer que recuperes la pasión, la vitalidad, el fuego de Dios en tu vida. Y contigo Dios va a tratar. Dios se glorifica en nuestras debilidades. No mires a tu limitación. No mires que llevas poco tiempo. No mires tampoco al área débil que tienes en tu vida. Es que yo siempre me caigo por lo mismo, siempre me pasa esto y tengo miedo de ir a ciertos lugares porque yo sé que voy a fallar. No mires eso. En vez de eso, apasionate por Dios. Llénate de su presencia. Cuando hacemos eso, lo que de manera humana no se puede hacer, se resuelve de manera espiritual. Dios hace posible lo imposible. Él va a hacer flotar eso que habías perdido. Si dejaste tu primer amor, Dios lo va a encender hoy día. Si dejaste tu primera fuerza, tu pasión por Dios, el Señor lo va a encender hoy día. Hay cosas que en el Espíritu suceden y que no necesitas verlas, no necesitas entenderlas, necesitas creerlas. Así que te pido por favor que te pongas en pie y que cierres tus ojos. Sí.
déjame decirte lo siguiente. Dios quiere hacer contigo cosas tremendas. Dios quiere activar tu corazón y quiere que tú te transformes en aquella herramienta que Él diseñó desde el principio. Él quiere usarte. Él quiere hacer no solo que pases inclusive tus últimos días de vida bien. Él quiere que seas irreconocible. Cuando Dios te da un diseño, un proyecto, Él te transforma a la medida de lo que Él necesita. Él necesita que en nosotros se manifiesten ciertas cosas. La primera de ellas es pasión. La segunda es obediencia. ¿Nos va a costar? Sí. Pero se puede. Al que cree, el Señor le dijo a un hombre, al que cree, todo le es posible. Cuando se encontró con Marta y Lázaro había muerto, ese proyecto ya había caducado. Ya no había vuelta atrás. Ya estaba muerto Lázaro. Le mandaron a avisar al Señor: tu amigo Lázaro está enfermo, vente luego, sánalo por favor. Y el Señor a propósito se quedó un tiempo, porque a veces necesita que nuestros proyectos se mueran para que resucite el correcto, para que se resucite la nueva vida. Entonces se muere Lázaro, y cuando llega el Señor a Betania ya llevaba 4 días muerto, enterrado. 4 días. Y el Señor le dice a Marta, Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dice: tu hermano va a resucitar, tu proyecto va a resucitar, tu matrimonio se va a arreglar, tus hijos van a llegar al Señor, tu vida va a ser una vida fructífera, tu negocio va a crecer, tu iglesia va a crecer, tu proyecto, todo lo que estaba muerto, estancado, dormido, va a cambiar de situación, de estado. Y Marta le dice: ay, sí, yo sé que va a resucitar cuando venga el día postrero, cuando todos resuciten. Y el Señor le dice: no, pues Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tú quieres ver la gloria de Dios. Yo no me conformo con ver pequeños vislumbres de la gloria del Señor. Yo quiero su gloria completa. Yo quiero ver milagros. Quiero ver cómo el Señor va a transformar a tu familia. Quiero ver aquí, y vamos a ser testigos de lo que Dios está haciendo. Yo declaro esta palabra hoy día: Dios está comenzando un proyecto contigo, y ese proyecto no va a morir en el trayecto, no va a quedar en el olvido. Tu vida va a alcanzar el propósito para el cual Dios te llamó. No mires tu edad, no mires tus recursos, no mires tus limitaciones, no digas: yo soy niño, yo no sé hablar. Solo disponte. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Sí, Señor. Señor. Oh Espíritu de Dios, mira, Espíritu Santo, vamos a orar. La Biblia dice que Espíritu Santo. aquellos cuando hay una unción de Dios sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una persona, aquellos sobre los cuales nosotros ponemos nuestras manos pueden recibir algo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es una mentira, no es el invento del pastor que quiere que usted le crea, no. La Biblia dice, cuando Él envió a sus discípulos, le dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. A Moisés le dijo: vas a orar, pon tus manos sobre estos y vacía de tu espíritu sobre ellos. O sea, algo pasa cuando nosotros actuamos en obediencia a lo que el Señor nos dice. No hay nada diferente. Yo soy un hombre de carne y hueso, pero la unción de Dios es lo que hace que sucedan cosas extraordinarias. Así que yo quiero orar por ustedes. Y a diferencia de lo que hacemos siempre, de que ustedes pasen acá, hoy día nosotros vamos a ir para allá. Así es que lo único que yo necesito de usted es que cierre sus ojos y decida creer. Amén. Y algo va a pasar.
Su necesidad Dios la tiene en cuenta, no se ha olvidado de ella. Es solo el medio por el cual Él quiere encender la pasión en tu vida, Sí, Señor, amén. para que le busques. Así que sí, vamos a orar.